Muy bien, en este caso vamos a calcular lo que es el rango, la varianza y la desviación estándar, pero en datos agrupados, es decir, tenemos intervalos. En este caso, en primer lugar, necesitamos calcular las marcas de clase. Recuerden que las marcas de clase es básicamente sumar los límites de los intervalos. Por ejemplo, en el primer caso, sumar 2 más 4 y dividirlo en 2. 2 más 4 es algo así como 6, lo dividimos en 2 y nos da 3. Así que esta sería la marca de clase. En el otro caso, 4 más 6 dividido en 2, ¿cierto? Nos da 5. Luego 6 más 8 y dividido en 2 nos da 7. Después nos da 9 y después nos da 11. Bien. En el caso del rango, el rango básicamente va a ser el x máximo menos el x mínimo. X max sería y menos el x min. Y eso sería básicamente 11 menos el 3 y eso es igual a 8. Bien, ahí tendríamos lo que es el rango. Simple, sencillo, no hay mucho que hacer. Necesitamos, para calcular la varianza, necesitamos calcular el promedio. Y para calcular el promedio, recuerden que necesitamos el x por f. Recuerden que el x es la marca de clase y f es la frecuencia, así que por ejemplo en el primer caso nos queda 5 por 3, que es 15. Luego 7, ¿cierto? Por 5, que nos da 35. Luego 3 por 7, que nos da 21. 6 por 9, que nos da 54. Y 4 por 11, que nos da 44. Para calcular el promedio, recuerden que tenemos que sumar toda esta columna, ¿verdad? La sumamos todas. Y al sumar eso, bueno, si sumamos, ocupen la calculadora, recuerden, o pueden sumar normal, también podemos hacerlo. Nos va a dar 169, ¿sí? Y luego eso lo dividimos en el total de datos, que el total de datos recuerden que es la suma de todas las frecuencias. Es decir, sumar todos estos datos. Al sumar todos esos datos nos da algo así como 5 más 7, más 3, más 6, más 4. Eso nos da 25. Así que todo eso nos da 25. Déjenme mover esto de acá. Todo esto aquí nos da 25. Y el promedio básicamente es la división de ambos. Entonces, vamos a tener nuestro dato que es el promedio. Va a ser 169, ¿verdad? Dividido en 25. Y eso nos da un aproximado de 6,8. Vamos a dejarlo en 6,8. Bien. Entonces, vamos a tener entonces en este caso la resta de lo que es nuestro promedio con nuestra X. ¿Quién es nuestra X? La marca de clase. Entonces va a ser 3 menos el 6,8. Luego 5 menos el 6,8. ¿Ya? Todo con calculadora, no hay problema. 3 menos 6,8 nos da menos 3,8. Luego 5 menos 6,8 nos da menos 1,8. Luego 7 menos 6,8 nos da 0,2. Luego 9 menos 6,8 nos da 2,2. Y luego 11 menos 6,8 nos da 4,2. Bien. Luego estos valores los vamos a elevar al cuadrado. Bien, es decir, 3,8 al cuadrado, 1,8 al cuadrado, 0,2 al cuadrado, 2,2 al cuadrado y 4,2 al cuadrado. 3,8 al cuadrado nos da, lo podemos hacer en la calculadora, nos da 14,44. Luego 1,8 al cuadrado nos da 3,24. Luego 0,2 por 0,2 nos da 0,04. Luego 2,2 por 2,2 nos da 4,84. Y luego 4,2 elevado a 2, que es 4,2 por 4,2, 17,64. Y si ustedes se dan cuenta, esto que está al cuadrado ahora hay que multiplicarlo por la frecuencia. Así que multiplicamos la frecuencia por este valor, la frecuencia por ese valor, y así sucesivamente. Bien, entonces comenzamos. 5 por 14,44 nos da 72,2. Luego 3,24 por 7 nos da 22,68.
Luego 0,04 por 3 nos da 0,12. Luego 4,84 por 6 nos da 29,04. Y luego 17,64 por 4 nos da 70,56. Bien, una vez que llenamos toda la tabla, ahora es súper simple para obtener lo que es la varianza y la desviación estándar. La varianza básicamente va a ser la sumatoria de las frecuencias por esos paréntesis al cuadrado, es decir, la sumatoria de todo esto dividido en el total de datos. ¿Sí? Entonces vamos a sumar toda esa columna. Bien, la vamos a sumar. Si nosotros la sumamos, déjenme sumarla. Más 0,12 más 22,68 más 72,2. Esa columna nos va a dar 194,6. Y la dividimos en n, que es el total de datos, que recuerden que es sumar todas las frecuencias. Y la frecuencia nos da 25, ¿cierto? Así que la varianza va a ser 194,6 dividido en 25. Y eso nos da 7,78. Y finalmente, como terminamos también el anterior, la desviación estándar va a ser la raíz, es eso, que es básicamente la raíz de lo anterior, de 7,78. Si nosotros vamos a la calculadora y sacamos la raíz de 7,78, nos da un valor de 2,78. Y ahí se acabó entonces el ejercicio. Muy bien.